Hay noches en los barrios tradicionales de Jalisco donde una aprende a descifrar a los hombres con solo verles la forma de pisar el adoquín. No es un capricho ni una manía, sino una necesidad de supervivencia cuando la banqueta es tu espacio de trabajo y la penumbra de las luminarias amarillas es lo único que te acompaña. Me llamo Marina y para cuando ocurrió aquello, ya había visto pasar por mis esquinas de todo: borrachos tercos que buscaban consuelo, muchachos queriendo impresionar con dinero prestado, tipos agresivos que exigían más de lo pactado, y señores de corbata impecable que creían que por traer un reloj de marca podían tratarte como si fueras un objeto desechable. En este oficio aprendes a endurecer la piel, a fingir indiferencia y a calcular los riesgos en fracciones de segundo. Por eso, aquella tarde de bruma ligera, cuando lo vi plantarse frente a mí, mi instinto se encendió como una sirena de alarma sin que yo pudiera evitarlo. No era la ropa lo que me ponía los pelos de la punta. Hombres con solvencia económica desfilaban todo el tiempo por la zona poniente. Era su manera de mirarme. No me observaba como alguien que negocia un trato nocturno, sino como un coleccionista evaluando una pieza en un aparador. Vestía un traje sastre hecho a la medida, zapatos perfectamente boleados, un chaleco discreto y desprendía un aroma a madera y tabaco caro. Se detuvo con una calma pasmosa, midiendo cada palabra antes de soltarla, y se presentó como Bruno Cárdenas, asegurando que se dedicaba a la fotografía de autor y que buscaba rostros con carácter y presencia fuerte para una serie privada de retratos que se pagaría a un precio ridículamente alto, muy por encima de lo que una sacaba en un mes de trabajo pesado. Me habló como un reclutador corporativo. De su bolsillo sacó una tarjeta negra, completamente mate, sin más adorno que su nombre grabado en letras muy finas, y me la depositó en la palma de la mano con la certeza absoluta de que yo no iba a rechazarla. Dijo que su estudio se encontraba escondido en una finca antigua por rumbos de Tlaquepaque, un espacio acondicionado para sesiones íntimas donde imperaba la absoluta discreción y el respeto al arte. Lo que me hizo dudar no fue la naturaleza de la propuesta, sino la cifra. Era dinero suficiente para liquidar los pendientes más urgentes del mes. Y ese es el problema. La gente suele juzgar a las mujeres de la calle pensando que tomamos malas decisiones por capricho o ambición, cuando la verdad es que nos doblan el cansancio, las deudas acumuladas y la desesperación de no tener con qué llenar la mesa al día siguiente. Le dije que lo evaluaría. Él se limitó a esbozar una sonrisa leve, convencido de que la necesidad haría el trabajo sucio por él. Me dio la dirección exacta y se marchó sin presionar. Esa aparente tranquilidad fue lo que más me inquietó. Los verdaderos depredadores rara vez gritan o amenazan de entrada. Solo siembran la oportunidad y esperan a que bajes la guardia. Aunque el estómago se me encogió en un nudo frío, terminé acudiendo a la cita ya entrada la noche. La finca estaba ubicada en una calle poco transitada del barrio alfarero, detrás de una fachada colonial con un portón de madera carcomida y ventanas alargadas que parecían vigilar la acera. Al tocar el timbre, Bruno abrió de inmediato, como si hubiera estado apostado tras la puerta todo el tiempo. Por dentro, el lugar era un contraste desconcertante, una pulcritud exagerada, paredes de ladrillo aparente, muebles restaurados y una iluminación tenue que simulaba una galería de arte. Pero flotaba en el ambiente un olor pesado, una mezcla extraña entre humedad encerrada, revelado químico y un fondo metálico que se me quedó adherido a las fosas nasales desde el primer paso. Me condujo por un pasillo largo hasta una habitación amplia equipada con reflectores apagados.
un sillón de terciopelo oscuro y varias cámaras montadas sobre tripiés. Me indicó que me cambiara detrás de un biombo de madera, donde colgaba un vestido largo de terciopelo carmesí. Mientras me quitaba la chamarra, alcancé a notar varias fotografías enmarcadas y recargadas contra el zócalo. Eran retratos de mujeres, distintas entre sí, de edades y rasgos muy variados, pero todas compartían un detalle aterrador: la mirada completamente vacía. No era tristeza ni cansancio, era una ausencia absoluta de vida, como si los cuerpos hubieran estado ahí obligados, habitados por nada. Un escalofrío me recorrió la columna, pero traté de calmarme pensando en los discursos pretenciosos del arte moderno. Cuando salí con el vestido puesto, Bruno ya estaba calibrando las luces. Comenzó la sesión con una paciencia infinita, corrigiendo la postura de mis hombros, el giro de la barbilla y la posición de mis manos. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, las indicaciones técnicas se convirtieron en un interrogatorio sutil. Preguntaba si vivía sola, si tenía familia en Guadalajara, si alguien de confianza sabía exactamente en qué dirección me había metido esa noche, si acostumbraba a cambiar de ruta o si solía aceptar citas fuera de la zona centro. Contesté con evasivas, sintiendo cómo el sudor frío empezaba a resbalarme por las sienes, y entonces lo noté. En las esquinas más altas de la habitación, ocultas entre las sombras de las vigas, parpadeaban pequeñas luces rojas. No había una sola cámara en el tripié. Había lentes distribuidos estratégicamente por todo el perímetro. Le señalé las luces con un gesto tenso y le pregunté qué significaban. Él me sonrió con una tranquilidad pasmosa y respondió que el proceso creativo debía registrarse íntegramente por respeto a sus clientas. Clientas. La palabra resonó en mi cabeza como un latigazo. No eran modelos posando por voluntad propia. Mis ojos se desviaron hacia una mesa auxiliar donde descansaban carpetas abiertas con fotocopias de credenciales de elector, CURP impresas, libretas con registros de horarios, números telefónicos y fichas de mujeres que evidentemente no estaban ahí por gusto. Algunas imágenes impresas parecían capturadas sin su consentimiento en la vía pública. El rompecabezas encajó de golpe en mi mente. Aquello no era un estudio fotográfico ni un proyecto artístico. Era un centro de registro, control y archivo clandestino destinado a perfilar, extorsionar o cazar a mujeres vulnerables. Di un paso instintivo hacia atrás, sentí la boca seca como el papel y le dije con voz firme que la sesión terminaba en ese preciso instante, que me iba. Bruno bajó la cámara con extrema lentitud. Su semblante amable se desvaneció por completo, revelando la frialdad calculadora de un psicópata. No alzó la voz. Mantuvo ese tono bajo y educado que te paraliza más que un grito. Me recordó mi nombre completo, el de mis documentos oficiales, no el apodo de la calle. Mencionó la dirección exacta de la pequeña recámara que rentaba y hasta el nombre del negocio donde trabajaba mi hermana menor. Todo dicho con una naturalidad espeluznante. Me advirtió que hacer un escándalo no me serviría de nada, que nadie creería la versión de una mujer de la noche frente a un ciudadano respetable con influencias. En ese momento comprendí la magnitud del peligro. No había golpes visibles, pero el terror de saberte completamente vulnerable y fichada te quiebra por dentro. Voy al tocador un momento, le dije, obligando a mi voz a no temblar del todo. Él dudó un segundo, evaluando mi expresión, pero tal vez creyó que el miedo ya me había doblegado por completo. Me indicó con la mano la puerta al fondo del pasillo. Entré al baño, eché el cerrojo metálico con un movimiento desesperado y dejé que las manos temblorosas buscaran el teléfono celular en la bolsa. La señal era pésima.
Apenas una raya, pero alcancé a redactar un mensaje cifrado para una compañera del gremio que sabía leer mis emergencias. Si en 10 minutos no marco, avisa a mi hermano. Sigo en la zona sur, en peligro. Revisé el espacio a la carrera. Una ventana alta, cuadrada, protegida por un tragaluz que daba a un patio interior oscuro. Apilé un cesto de ropa y un banco pequeño de madera. Me trepé como pude estirando los brazos y empujé el marco con todo el peso de mi cuerpo hasta que cedió con un crujido seco. Afuera solo se veía un callejón interior lleno de tiliches y botes de basura mojados. En ese instante, los nudillos de Bruno golpearon la madera de la puerta con calma, preguntando si me encontraba bien. La respuesta no vino de la mujer asustada que había entrado minutos antes, sino de la furia de saber que mi vida dependía de ese salto. Me lancé por la ventana sin medir las consecuencias. El marco metálico me desgarró la manga de la blusa y me abrió un tajo superficial en el antebrazo. Caí mal sobre el piso empedrado del patio trasero, golpeándome la rodilla izquierda con fuerza, pero el dolor físico quedó anulado por la adrenalina. Crucé el patio renqueando, empujé una reja de servicio oxidada que por fortuna no tenía candado y salí disparada hacia un callejón empedrado. A lo lejos, escuché la voz de Bruno llamándome desde el interior, ya sin la falsa cortesía, con un tono seco y autoritario. No miré atrás. Corrí con el corazón reventándome el pecho, esquivando esquinas hasta desembocar en una avenida iluminada donde todavía funcionaba un puesto de tacos nocturno y había movimiento de autos. Me desplomé junto al poste de luz, intentando recuperar el aliento. El taquero me miró con asombro al verme con la blusa rota y sucia de tierra, preguntándome si necesitaba ayuda. Le pedí un vaso con agua y me quedé ahí, temblando, hasta que revisé el teléfono y vi que mi compañera ya había respondido y mi hermano venía en camino. En menos de 20 minutos el coche familiar frenó frente a mí y me subí sin articular palabra. Esa noche no acudí directamente a una agencia ministerial. El shock era demasiado profundo y el miedo a la burocracia corrupta te paraliza. Pero al día siguiente, con la cabeza más fría y el respaldo de otras compañeras de la zona que habían empezado a tejer cabos sueltos, la realidad se hizo insostenible. Una de las chicas reconoció la descripción del sujeto. Otra mencionó que a una amiga suya la habían citado con la misma promesa de trabajo y había reaparecido semanas después completamente cambiada, con un terror silencioso en los ojos que le impedía articular palabras sobre lo ocurrido. Juntamos los pedazos del rompecabezas. Bruno Cárdenas no era un fotógrafo excéntrico. Era un depredador con un método perfectamente estructurado, dedicado a perfilar mujeres en situación de vulnerabilidad para someterlas mediante el registro de sus datos y la extorsión psicológica. Con la ayuda de una comerciante establecida que conocía las entrañas del barrio y los manejos inmobiliarios turbios de la zona, conseguimos ubicar la razón social fantasma detrás de la finca. Fuimos a la fiscalía, pero no en solitario ni con historias abstractas. Fuimos en grupo, respaldadas por registros de llamadas, descripciones detalladas del inmueble, nombres falsos y patrones de conducta que demostraban la operación de una red de acoso y control sistemático. No sé hasta dónde llegó realmente el expediente en los escritorios oficiales. Todos sabemos cómo operan las influencias en este país cuando hay dinero de por medio. Pero la finca cerró sus puertas de manera abrupta y el hombre de los trajes impecables dejó de merodear por las esquinas habituales. Meses después, una noche en la que caminaba cerca de la zona del Parián, vi detenido al otro lado del arroyo vehicular un sedán negro, polarizado y sumamente discreto. Nadie bajó del vehículo, pero la ventanilla del piloto bajó apenas unos centímetros.
dejando ver una silueta estática que parecía observar fijamente hacia la banqueta donde yo me encontraba. No alcancé a distinguir los rasgos del rostro en la penumbra, pero una descarga helada me recorrió las entrañas, recordándome que el miedo guarda memoria propia en la piel. Caminé sin prisa, manteniendo la compostura, hasta refugiarme en un local concurrido, y ahí comprendí la lección más dura que te deja sobrevivir a un hombre así. Una nunca vuelve a ser completamente inmune al sobresalto, solo aprende a afinar los sentidos para detectar el peligro antes de que se acerque a hablarte. Porque en las sombras de las ciudades modernas hay monstruos que no visten harapos ni gritan groserías en las esquinas. Se camuflan con elegancia, sonríen con cortesía y salen a cazar bajo la máscara del arte, buscando a quienes creen que nadie va a reclamar. Y lo verdaderamente aterrador no es lo que ocurre dentro de esas fincas cerradas, sino saber que, muy probablemente, en este preciso instante ese mismo hombre sigue operando en otra ciudad, con otra tarjeta negra y otro nombre falso, eligiendo a su próxima víctima. Hay oficios donde uno aprende con los años a desarrollar un sentido más agudo que el de la vista o el tacto. Aprendes a descifrar los silencios. No hablo del silencio cómodo de una tarde de domingo, sino de esos vacíos pesados que se instalan en las esquinas de una casa cuando los años pasan en balde, de las miradas de los hombres que se quedan flotando demasiado tiempo en el aire, y de los ambientes donde las paredes parecen exhalar una pena antigua que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Llevo ya bastante tiempo ofreciendo compañía nocturna a caballeros de la tercera edad que se han quedado varados en el mapa de su propia existencia. Hombres de buena posición, pero de una soledad tan absoluta que a veces resulta más peligrosa que cualquier asaltante en la vía pública. Porque cuando una persona pasa décadas enteras hablando únicamente con sus propios fantasmas, el límite entre lo que vive y lo que ya se quedó atrapado en el recuerdo empieza a desdibujarse de forma peligrosa. Don Fernando era exactamente uno de esos hombres. La primera vez que crucé el portón de su casona antigua, ubicada en una zona residencial arbolada y semiabandonada al sur de la Ciudad de México, me sorprendió la normalidad con la que se condujo. No exigía excentricidades ni buscaba salidas falsas. Lo único que quería era sentarse en el jardín interior a tomar café soluble, mientras me pedía que le platicara cualquier tontería sobre el bullicio de la ciudad o la vida cotidiana allá afuera. Era un caballero de modales pulidos, educado hasta el cansancio, de esos clientes que por un momento te hacían olvidar la verdadera naturaleza de tu trabajo y te devolvían una falsa sensación de humanidad. Con el transcurso de los meses, sus llamadas se volvieron constantes, al punto de integrarse a mi rutina como una cita obligada de los jueves por la noche. Sin embargo, había algo en esa propiedad que mi instinto jamás logró digerir por completo: la casa misma. No era únicamente el tamaño descomunal de la construcción o su arquitectura porfiriana de techos altísimos y pasillos interminables. Era la forma en que el aire parecía estancarse en su interior. Los pasillos permanecían en una penumbra perpetua. La luz de las lámparas se antojaba siempre insuficiente y había habitaciones enteras donde la temperatura bajaba de golpe sin razón aparente, como si el calor humano fuera absorbido por el propio tabique. Al principio opté por callar y mirar hacia otro lado. En este medio, uno aprende a apagar las alarmas mentales si quiere conservar el empleo y regresar a casa con el sustento ganado. Todo dio un vuelco definitivo una tarde de martes, en un horario que no me correspondía. Su teléfono timbró cuando apenas iba llegando a mi departamento.
La voz de don Fernando al otro lado de la línea no tenía nada que ver con la de los días anteriores. Sonaba rota, raspada, como si llevara horas exhalando el último aliento de sus pulmones. Me soltó de golpe que se había desplomado en la biblioteca, que sus piernas ya no le respondían y que tenía un pánico irracional a quedarse solo en medio de la oscuridad. Dudé. No era el tipo de servicio que acostumbraba a brindar, y menos a mitad de semana. Pero había algo tan profundamente vulnerable en la forma en que su voz temblaba al suplicarme que fuera, que terminé aceptando el encargo. Llegué a la casona cuando el sol ya se había tragado por completo las copas de los árboles. Al cruzar la puerta principal, el ambiente se sentía todavía más denso que en mis visitas regulares. La atmósfera estaba cargada de una electricidad sorda, como antes de que estalle una tormenta eléctrica. Don Fernando me recibió apoyado pesadamente en un bastón de madera oscura, con el rostro demacrado y una mirada vidriosa que ya no parecía buscar compañía, sino refugio. Lo que más me heló la sangre fue darme cuenta de que no me condujo hacia la sala habitual, sino que me guió por un ala completamente distinta de la planta baja, un pasillo angosto y oscuro que nunca antes me había permitido pisar. Cenamos un caldo tibio en una mesa pequeña, casi en un silencio sepulcral. Él apenas probó cucharadas sueltas mientras sus manos arrugadas temblaban con violencia contra la cerámica del plato. En repetidas ocasiones interrumpía el bocado para girar la cabeza hacia el fondo del pasillo oscuro, mirando fijamente la negrura como si estuviera esperando a que alguien se asomara por el marco. Yo también alcancé a percibir sonidos extraños, crujidos secos en la madera del piso superior, golpes muy tenues y rítmicos que parecían seguirnos el paso desde las paredes. Al terminar, me acompañó hasta una recámara de huéspedes ubicada al fondo de aquel pasillo lóbrego. El sonido de su bastón golpeando las losetas de piedra era seco, hueco y profundamente irritante para los nervios. Justo antes de abrir la puerta para que entrara, me detuvo del antebrazo con una fuerza impropia de un hombre de su edad, apretándome la piel con desesperación. «Escúchame bien, muchacha», me dijo con un hilo de voz que apenas lograba salir de su garganta, mirándome a los ojos con una seriedad que cortaba el aliento. «Pase lo que pase esta noche, por lo más sagrado que tengas, no se te ocurra salir de la habitación. Cierra con seguro y haz de cuenta que el mundo se acabó afuera». Intenté preguntarle a qué se refería, qué demonios estaba pasando en esa casa, pero él se limitó a negar con la cabeza. Dio media vuelta con pasos torpes y se alejó arrastrando el bastón hacia su alcoba, dejándome sola frente al umbral oscuro. Me metí a la recámara y pasé el cerrojo metálico con un clic seco. Intenté recostarme en la cama, pero el colchón parecía exhalar un frío húmedo que se me metía hasta los huesos. La casa entera crujía. No eran los típicos ruidos de contracción térmica de un edificio viejo, sino crujidos intencionales, como si alguien caminara con pasos calculados sobre las tablas del techo o arrastrara algo pesado justo detrás del muro de la cabecera. Pasadas las 2 de la mañana, un sonido sutil logró filtrarse por debajo de la rendija de la puerta. Era un tarareo, una melodía infantil, lenta, interpretada por una voz femenina que parecía venir de muy lejos o de muy hondo, cargada de una tristeza infinita, viscosa y desesperada. Me quedé petrificada bajo las cobijas, con el corazón golpeándome las costillas como un martillo desbocado. Y de pronto, mezclado con el tarareo, comenzó a escucharse el llanto de don Fernando. No era el llanto de un adulto que se queja de un dolor físico, era un sollozo ahogado, un quejido continuo y lastimero de alguien que se está rindiendo por dentro,
consciente de que ya no hay escapatoria posible. La combinación de la melodía y el llanto me quebró la poca voluntad que me quedaba. Olvidé por completo la advertencia, el miedo y la prudencia. Me levanté a tientas en la oscuridad, deslicé el cerrojo con la mano temblorosa y abrí la puerta unos cuantos centímetros. El pasillo ya no era el mismo. La poca luz que filtraban los ventanales lejanos había desaparecido, tragada por una negrura tan espesa que parecía tener textura. El aire ahí fuera estaba helado, un frío químico que te quemaba la nariz al respirar. Con pasos vacilantes, pegando la espalda al muro de ladrillo, comencé a avanzar siguiendo el hilo de la música. Al llegar a la curva que conectaba con la biblioteca, me detuve en seco. La sangre se me congeló en las arterias. De pie, completamente inmóvil en medio del pasillo, había una figura femenina de estatura alta, envuelta en un vestido largo de corte antiguo, de una tela oscura que parecía absorber la luz. Tenía una cabellera larga y lacia que le caía pesadamente sobre el rostro, ocultándole por completo las facciones. El tarareo no salía de su boca de forma natural, sino que flotaba a su aliento como un eco mecánico. La figura no se movía caminando. Comenzó a deslizarse hacia adelante a ras de suelo, de una manera completamente antinatural, sin que sus pies tocaran el piso. Al pasar a escasos centímetros de mí, una ola de desesperación absoluta me atravesó el pecho. No sentí el impulso de una agresión física, sentí algo infinitamente peor, una tristeza tan profunda, tan densa y cargada de décadas de abandono que sentí ganas de llorar y tirarme al suelo a esperarlo todo. Aquella presencia no pertenecía al mundo de los vivos. Era el sedimento emocional de algo terrible que se había negado a disolverse con el tiempo. La mujer ignoró mi presencia por completo. Siguió su curso directo, deslizándose sin ruido hasta internarse en la habitación de don Fernando. La puerta de su recámara cedió ante ella sin hacer clic. En el instante exacto en que cruzó el umbral, el tarareo cesó de golpe. El silencio que inundó la casona fue tan absoluto que mis propios latidos resonaban en mis oídos como tambores de guerra. Lo único que continuaba escuchándose era el llanto del anciano, pero ya no sonaba como una súplica, sino como la resignación de alguien que finalmente acepta el castigo que lleva esperando toda su vida. Me volví a tropezones hacia mi cuarto. Me encerré de nuevo y pasé el resto de la madrugada hecha un ovillo en el suelo, con las manos apretadas sobre los oídos para no seguir escuchando lo que ocurría al otro lado de la pared. En cuanto los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por la ventana, salí huyendo de la casa sin despedirme de nadie, con la ropa mal puesta y el alma hecha pedazos. Durante semanas intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla provocada por el cansancio extremo y el ambiente tétrico de la zona. Sin embargo, seguí cumpliendo con mis visitas diurnas, encontrando a don Fernando cada vez más apagado, más seco, como si la vida se le fuera escurriendo por los poros de las manos. Meses después, una llamada anónima me sacudió la mañana. Don Fernando había fallecido durante la noche, solo en su cama. Lo inesperado llegó días más tarde, cuando el notario del caso se puso en contacto conmigo para informarme de algo absurdo. En su último testamento legalizado ante notario, el hombre me había heredado la totalidad de la casona en Tlalpan, ni a sus lejanos parientes, ni a instituciones de caridad. A mí. Obligada por la necesidad de cerrar el ciclo y vender la propiedad para no volver a pisar jamás ese lugar, regresé una última tarde con las llaves en la mano. Mientras recorría los cuartos vacíos abriendo cajones y revisando los papeles acumulados en el despacho, me topé con un viejo álbum fotográfico cubierto de polvo.
Lo abrí al azar y en una de las páginas amarillentas encontré un recorte de periódico arrugado junto a la fotografía de una mujer joven de mirada triste, con el mismo cabello largo y la misma complexión esbelta que había visto deslizarse por el pasillo aquella madrugada. La nota periodística, fechada a principios de los años 80, hablaba de la misteriosa desaparición de la esposa de un conocido empresario de la zona. Una mujer cuyo cuerpo jamás fue encontrado dentro de los límites de la propiedad. En ese preciso instante todo encajó en mi cabeza con la brutalidad de un golpe seco. La casa nunca había estado maldita por la soledad de un viejo rico. Estaba cargada con el peso de un secreto macabro, con un ciclo de culpa y retención del que nadie sale con vida. Vendí la propiedad a los pocos meses a precio de remate, entregándole las llaves a unos compradores que ignoraban por completo lo que se escondía entre los muros. Me mudé a otra zona de la ciudad, intentando retomar mi ritmo de vida, convencida de que la distancia geográfica lograría borrar lo vivido. Pero me equivoqué de forma rotunda. Hay presencias que no se quedan ancladas a una estructura de ladrillo y cemento. Se quedan adheridas a tu propia piel. A veces, cuando la noche se vuelve completamente muda, cuando el tráfico de la capital se apaga y el departamento entero se queda a oscuras, vuelvo a escuchar ese tarareo lento, tristísimo y arrastrado, resonando muy despacio justo detrás de la puerta de mi recámara. Y lo peor de todo no es la certeza de que sigo siendo vigilada, sino comprender que aquella cosa en el pasillo nunca me vio como una intrusa. Me vio como la siguiente pieza destinada a ocupar su lugar en el silencio de la madrugada. Caminaba deprisa por las inmediaciones de la zona centro, con el calzado ya cansado de tanto trotar sobre el asfalto gastado, sintiendo cómo el frío de la madrugada se colaba por los hilos de la chamarra. No hacía falta mirar el reloj para saber que la noche ya iba avanzada, porque el silencio de las cortinas de acero bajadas y el eco de los pasos solitarios hablaban por sí solos. En este ambiente de la capital, uno aprende a la mala que el verdadero peligro jamás se anuncia con gritos de borracho ni con miradas sucias desde la esquina. Al contrario, se esconde detrás de un perfume caro, de una postura impecable y de una amabilidad tan ensayada que da mala espina desde el primer segundo. Me llamo Rebeca, aunque en ese entonces usaba otro nombre en la calle, y llevaba semanas cargando con una pesadumbre que me ahogaba el pecho. La renta del departamento ya debía 2 meses, las llamadas del hospital exigiendo el abono para los medicamentos de mi madre no paraban, y la desesperación se vuelve una consejera muy pésima porque te hace ver salidas donde solo hay trampas. Por eso, cuando aquella camioneta negra de acabado brillante se deslizó despacio junto a la banqueta y se frenó sin hacer ruido, no pensé en huir. Pensé que la suerte, por fin, se había acordado de mi dirección. El vehículo olía a nuevo, de esos que no suelen asomarse por las calles oscuras a menos que vengan buscando algo muy específico, algo oculto. El sujeto al volante no se bajó de inmediato. Se quedó un par de segundos mirándome a través del vidrio polarizado, como quien revisa la etiqueta de un producto antes de llevarlo a la caja. Luego abrió la puerta con una parsimonia que molestaba. Vestía una chamarra discreta de marca, pantalón oscuro bien planchado y un reloj en la muñeca que brillaba con la luz amarilla de un poste viejo. Tenía esa modulación de voz propia de la gente que se mueve en oficinas corporativas donde nadie alza la voz jamás. Me saludó por mi nombre de pila, lo cual me sacó un escalofrío inmediato, y de inmediato soltó su propuesta. Buscaba a alguien con mi perfil para una reunión privada en una residencia a las afueras, un evento pequeño, de una sola noche, con reglas estrictas de discreción y una gratificación económica que me dejó la lengua seca.
No me mostró fajos de billetes de forma vulgar ni quiso impresionar con teatro barato. Hablaba con la tranquilidad de alguien que redacta contratos, y esa falsa seguridad, irónicamente, fue lo que me hizo bajar la guardia. Cuando el ahogo financiero te aprieta el cuello, una prefiere creer en la versión más cómoda de las mentiras. El trayecto fue largo y pesado. Dejamos atrás el bullicio de las avenidas principales y nos metimos por libramientos donde las luminarias empezaban a escasear hasta volverse sombras dispersas. Las construcciones cambiaron de rumbo. Pasamos de los negocios cerrados a bardas altas, portones automáticos y una penumbra boscosa típica de las zonas residenciales exclusivas que bordean la ciudad. Yo iba pegada a la ventana, intentando calcular el tiempo, viendo los letreros borrosos, queriendo convencerme a mí misma de que estaba exagerando la paranoia. Él manejaba con ambas manos en el volante, haciendo preguntas medido y neutrales de vez en cuando, que si el aire acondicionado estaba bien, que si tenía frío, que si quería un poco de agua embotellada que llevaba en la guantera. Todo demasiado correcto, demasiado ensayado. Cuando cruzamos el portón principal, la casa se alzó frente a nosotros como una mole gris en medio de la oscuridad. No era una mansión de revista con fuentes ruidosas, sino una propiedad antigua remodelada con un estilo minimalista, frío, de líneas rectas y ventanas polarizadas que no dejaban ver un solo parpadeo de luz interior. El motor se apagó y el silencio cayó de golpe, un silencio tan espeso que parecía artificial, como si la construcción estuviera blindada para tragar cualquier sonido del exterior. Al entrar al recibidor, el aroma a madera pulida y desinfectante me pegó en la cara. Todo estaba impecable, los muebles en su sitio, una mesa larga con vajilla fina puesta para una cena que evidentemente nadie iba a disfrutar, pero ni un solo ruido de pasos, ni música, ni risas de invitados. Solo nosotros dos y esa atmósfera clínica. Me ofreció pasar al comedor para cenar algo ligero antes de empezar con lo apalabrado. Yo ya tenía ganas de dar media vuelta y correr hacia la salida, pero la voz mental de las deudas me obligaba a sentarme y aguantar. Mientras me servía un vaso con agua, alcancé a notar algo en las esquinas altas de la sala. Pequeñas lentes circulares, casi imperceptibles, empotradas discretamente en el yeso. Una apuntaba al pasillo, otra directo a la mesa. Le pregunté qué hacían tantas cámaras en una casa-habitación y él me respondió con una sonrisa pequeña, sin inmutarse, argumentando que era por seguridad corporativa de sus socios. La respuesta fluyó tan rápido que parecía un diálogo memorizado. Tras fingir que probaba un bocado, me pidió que lo siguiera por un pasillo lateral hacia una recámara principal donde supuestamente terminaríamos de arreglar el trato. Ya no usaba tono de invitación, era una orden velada. Le dije que antes necesitaba pasar al tocador a arreglarme el cabello. Me indicó una puerta al fondo del pasillo. Entré con el corazón latiendo en las sienes, sintiendo que esa era la última ventana de oportunidad para escapar. El baño era amplio, de mármol oscuro, sin una sola rendija de ventilación hacia la calle. Me lavé la cara con agua fría, mirándome al espejo y prometiéndome que en cuanto saliera de ahí, inventaría cualquier pretexto para alargarme a la avenida principal a pie. En cuanto sequé mis manos con la toalla, sentí un golpe seco en la nuca, no físico, sino interno. Una ola de mareo brutal me dobló las rodillas. El aire del baño se volvió espeso, pesado como plomo, y la vista se me empezó a nublar de los bordes hacia el centro en cuestión de segundos. No hubo gritos ni forcejeos de película, solo una caída súbita hacia la nada, con las piernas perdiendo fuerza y la conciencia desvaneciéndose mientras el piso frío se acercaba a mi cara. Cuando volví en mí, el entorno había cambiado por completo.
ya no estaba en el baño de mármol. Estaba recostada sobre una plancha o un colchón delgado en medio de una habitación de paredes totalmente lisas, pintadas de un gris tan neutro que mareaba a la vista. No había ventanas, no había cuadros, no había esquinas claras. La única fuente de iluminación provenía de paneles empotrados en el techo que parpadeaban con un ritmo irregular, a veces bajando la intensidad hasta dejarme casi a oscuras, a veces soltando un destello blanco que lastimaba las retinas. El cuarto entero parecía diseñado para destruir el sentido de la orientación y del tiempo. Me puse de pie con las piernas temblando, mareada todavía, y comencé a tantear las paredes buscando alguna rendija, una manija, un borde. Nada. Todo era una superficie continua, fría al tacto. De pronto, un zumbido seco salió de una bocina oculta y la pantalla integrada en la pared se iluminó. Ahí estaba él, sentado en una silla de oficina, con la misma chamarra, mirándome con una calma que helaba la sangre. Había perdido toda la falsa amabilidad de la calle. Ahora hablaba como un instructor técnico evaluando el rendimiento de una máquina. Dijo que esta era la fase de aclimatación, que la resistencia voluntaria solo provocaba dolores de cabeza innecesarios y que lo mejor para mi salud era colaborar con los ejercicios de observación que tenía programados para mí. Le grité de todo, le menté la madre, le exigí que abriera la puerta, le dije que sabía perfectamente en qué tipo de trampa había caído. Él solo se limitó a escucharme con un gesto de ligera curiosidad, como si analizara la frecuencia de mi voz. Luego la pantalla se apagó y comenzó el verdadero martirio psicológico. El tiempo perdió significado. No sabía si habían pasado 3 horas o 2 días. Las luces variaban de intensidad sin orden lógico. A veces el cuarto se calentaba de golpe, sofocándome, y minutos después bajaba la temperatura hasta hacerme tiritar con los dientes pelados. Por los conductos ocultos se filtraban ruidos extraños, estática, frecuencias agudas que zumbaban en el cráneo, fragmentos de voces grabadas que se repetían como eco. Para no dejarme arrastrar por la locura, me senté en el rincón más oscuro, junté las rodillas al pecho y comencé a recitar en voz baja todo lo que me anclaba al mundo real. Mi nombre completo, la fecha en que nací, las calles exactas de mi colonia, los nombres de mis clientas de confianza, la marca del coche del sujeto, el color de sus zapatos. Me lo repetía una y otra vez como un rosario para evitar que mi cabeza se rompiera por dentro. En uno de esos recorridos a tientas por el perímetro, pegando las palmas de las manos contra el muro gris para comprobar que seguía ahí, mis dedos notaron una ligera rugosidad en la parte baja de la pared, cerca del zoclo. Me agaché de inmediato, aprovechando un parpadeo más estable de la luz del techo. Con las uñas comencé a raspar una capa delgada de pintura o material sintético que cubría el muro. Había marcas hechas a pulso, raspones profundos que formaban letras torcidas. La primera frase que alcancé a descifrar con el tacto decía: «No abras la puerta falsa». Más abajo, con trazos más desesperados, otra decía: «El espejo del fondo se desliza». Un terror frío me recorrió la columna, pero al mismo tiempo sentí una descarga de adrenalina que me devolvió la claridad. No era la primera en caer en ese agujero. Alguien antes que yo había estado respirando ese mismo aire viciado, había aguantado el castigo y había tenido la fuerza suficiente para dejar una ruta de escape. Me puse de pie de un salto y comencé a revisar los elementos del cuarto. No había puertas, pero frente a mí, empotrado en una de las paredes laterales, había un espejo de cuerpo entero con un marco pesado de aluminio que desentonaba con la esterilidad del lugar. Me acerqué
Puse las palmas abiertas sobre el cristal y empujé con todas las fuerzas que me quedaban, usando el peso de mi cuerpo. Al principio no se dio ni un milímetro. Sentí que los brazos se me desprendían y que el aire me faltaba por el esfuerzo acumulado, pero apreté los dientes y di un empujón seco con el hombro. Se escuchó un chasquimiento mecánico, un pestillo que botaba en la oscuridad. El espejo se deslizó hacia un costado, revelando un hueco angosto, un pasadizo de servicio oscuro, polvoriento y con olor a humedad y metal oxidado. Me metí de inmediato, gateando sobre el piso de cemento rugoso, raspándome las rodillas y los codos, sin mirar atrás. Apenas iba arrastrándome por el túnel cuando la voz del sujeto comenzó a escucharse a través de diminutas bocinas instaladas en el mismo conducto. Ya no sonaba calmado. Su tono era cortante, ordenándome que regresara, advirtiéndome que afuera hacía frío, que nadie me iba a creer una sola palabra de lo que inventara, que salir de esa forma solo empeoraría mi situación legal y personal. Cada palabra estaba calculada para minar mi voluntad, para sembrar la duda de que el mundo exterior fuera mejor que el encierro. Pero ya no le creí nada. Seguí avanzando a gatas guiada únicamente por una corriente de aire fresco que pegaba en mi cara y por una línea muy tenue de luz que se filtraba a lo lejos. Llegué hasta una compuerta metálica horizontal. La empujé hacia arriba con la espalda y caí rodando hacia el exterior. El golpe contra el suelo me dolió en todo el cuerpo, pero en cuanto levanté la vista, supe que lo había logrado. Estaba en la parte trasera de la propiedad, justo donde el jardín daba paso a la maleza espesa del monte colindante con la zona residencial. La madrugada me recibió con un viento helado que me quemaba la piel sudada. A lo lejos, la voz amplificada del sujeto seguía resonando desde algún altavoz exterior de la casa, repitiendo mi nombre con esa paciencia macabra. No lo pensé 2 veces y comencé a correr entre la hierba crecida, las ramas secas y las piedras sueltas. Caí varias veces, me lastimé las manos. Se me desgarró la manga de la chamarra, pero el instinto de supervivencia me obligaba a levantarme y seguir avanzando hacia donde se escuchaba el zumbido lejano de los tráileres y automóviles en la carretera principal. Salí del matorral prácticamente tropezando, con el cabello enmarañado y la ropa sucia de tierra, y me planté en medio del acotamiento de la autopista en cuanto vi las luces de un vehículo aproximarse. Alcé los brazos agitando las manos. El conductor de una camioneta de carga frenó de golpe, rechinando llantas y echando luces intermitentes, asustado por ver aparecer una silueta desgreñada de la nada. No tuve que fingir nada. En cuanto el chófer me vio la cara pálida y los ojos abiertos por el pánico, abrió el seguro de la puerta sin hacerme preguntas de más. Me subí de un golpe y le supliqué que arrancara de inmediato, que me sacara de esa zona de residencias. El hombre, visiblemente nervioso, pisó el acelerador y se metió de lleno a los carriles centrales rumbo al periférico. Antes de perdernos entre el tráfico, volteé por la ventanilla trasera y alcancé a distinguir, a lo lejos, la silueta inmóvil de alguien parado junto a la barda perimetral del bosque. No corría detrás del vehículo, no hacía ademanes, solo se quedaba observando, estático, como si supiera perfectamente que el daño real ya no dependía de retenerme físicamente, sino de lo que había logrado sembrar en mi cabeza. Al llegar de regreso a la ciudad, intenté interponer una denuncia formal ante las autoridades correspondientes. Conté todo lo que recordaba, el trayecto aproximado, las características de la residencia, la fachada,
la habitación oculta, las cámaras de seguridad y el modus operandi del sujeto. Los oficiales me escucharon con esa mezcla habitual de burocracia, apatía y distancia protocolaria que te hace sentir que estás hablando sola. Días después, cuando supuestamente acudieron a revisar el perímetro señalado, el reporte oficial indicó que la propiedad estaba cerrada, sin moradores, y que no encontraron rastro alguno de cuartos secretos ni de paneles de aislamiento acústico. Todo estaba demasiado limpio, demasiado bien cubierto para dejar cabos sueltos ante una patrulla. Salí de esa oficina con una sensación de impotencia tan agria que me dan ganas de llorar de coraje cada vez que lo recuerdo. Sin embargo, no me quedé de brazos cruzados. Comencé a tantear el terreno entre compañeras de oficio, a preguntar con prudencia en círculos cerrados, sin dramatizar para que no pensaran que estaba inventando historias de terror. Y poco a poco, con los meses, las piezas empezaron a embonar. Una chica de otra zona me confesó que a una amiga suya le habían ofrecido un contrato idéntico en una zona exclusiva de Santa Fe. Otra compañera recordó los rumores de un hombre educado, de buenos modales y camioneta negra, que reclutaba chicas bajo la promesa de eventos corporativos privados en el Estado de México, de donde algunas nunca volvieron a dar la cara por un buen tiempo. El patrón era siempre el mismo, el perfil intachable, la oferta económica desproporcionada, el aislamiento geográfico y ese sistema perverso diseñado no para la agresión física inmediata, sino para desorientar, quebrar la mente y dejarte ir con la certeza de que nadie te va a creer si abres la boca. Hoy en día ya no trabajo de noche, cambié mis rutas habituales, aprendí a compartir mi ubicación en tiempo real con personas de confianza y rechazo de inmediato cualquier propuesta que huela a dinero fácil en casas particulares. Pero hay marcas que no se borran con cambiar de rutina. Hace apenas unas semanas, mientras caminaba por una avenida concurrida del sur de la ciudad, una camioneta negra idéntica a aquella se detuvo unos segundos junto al semáforo en rojo. No vi al conductor, pero el color, los vidrios oscuros y la forma en que el vehículo avanzó despacio a la par de mis pasos bastaron para que el estómago se me hiciera nudo y las manos me empezaran a temblar otra vez. Desde entonces entendí lo que realmente da miedo en este mundo. No son los asaltantes de la calle, ni los tipos borrachos que gritan groserías y a los que uno aprende a esquivar con maña. El verdadero peligro anda suelto a plena luz del día, vistiendo ropa de marca, oliendo a locura cara, hablando con voz suave y educada, ofreciendo tratos impecables. Y lo peor de todo es la certeza silenciosa de que ese tipo de hombres pueden seguir circulando por las mismas calles, seguros de que la mayoría de la gente siempre preferirá creerle al rostro respetable de un caballero con dinero antes que a la palabra de una mujer marcada por el miedo.